Hola, buenas noches. Vamos a hablar de la historia del ferrocarril. Este es el segundo vídeo que hago. La historia del ferrocarril está muy ligada a la figura, como comenté en el anterior vídeo, del duque de Salamanca, perdón, el marqués de Salamanca, que se llamaba José de Salamanca y Mayor. Se le considera corrupto por ser un pionero en la cultura del pelotazo. Esta información la estoy leyendo aquí y lo leo tal cual. Y el robo fino, era un mangante fino, ¿vale? Digámoslo así. Durante el reinado de Isabel II, caracterizándose por el uso de información privilegiada, el tráfico de influencia y negocios turbios en el sector ferroviario. Actuó como testaferro y pieza clave en la inmoralidad financiera de la época. Leo tal cual pone aquí. Vamos, que no es que yo me lo esté inventando, es que lo pone aquí. Es información recogida de primera mano y fiable, de fuentes fiables, ¿vale? O sea, que no me estoy inventando nada. Fue el mayor hombre de negocios de la época de Isabel II, construyendo una inmensa fortuna a través de contratos estatales, monopolios y a menudo utilizando la estrecha relación que tenía con la corte. Era un especulador de la industria ferroviaria y y actuaba de una manera muy turbia, ¿vale? En los negocios del ferrocarril. De hecho, durante la época de este hombre, que fue cuando se empezó a instaurar el ferrocarril en España, hubo muchos accidentes que se podrían haber evitado. Es considerado un precursor de la cultura del pelotazo en España, utilizando métodos dudosos para enriquecerse rápidamente. Resulta que este hombre al final acabó endeudado, porque tenía un nivel de vida de la hostia. Y al final, pues, entre un chanchullo por aquí, otro por allá, ya sabéis que el que mucho abarca, poco aprieta. Al final, le salió todo como el culo, digámoslo así. Eh, lo que finalmente le llevó a perder gran parte de sus propiedades, estos chanchullos, estas malas inversiones, incluyendo el desarrollo del barrio de Salamanca en Madrid, el cual lleva su nombre. Hemos de decir que a pesar de que este hombre hubiera sido un corrupto, tiene una estatua en Madrid, creo que es, y bueno, no se le puede negar que instauró el ferrocarril, así que por eso tiene una estatua. Porque fue un gran impulsor del urbanismo madrileño y modernizó la ciudad, como por aquí, y bueno, aunque tuviera un perfil muy poco ético, como ya hemos visto. Hemos de decir también que este hombre nació en Málaga en 1811 y que murió en Madrid en 1883, empobrecido y endeudado. Y bueno, y estudió en la Universidad de Granada y poco más. Decir que la historia del ferrocarril, uy, mi gato, va aparejada también a la desaparición, a la progresiva desaparición de lo que se llama motor de sangre. El motor de sangre era eh, maquinarias impulsadas por animales como bueyes, caballos, mulas y también animales que se utilizaban en el transporte urbano de personas o en el transporte de un pueblo a otro por desfiladeros, por montañas y tal, animales de carga, descarga, de personas, de productos como productos de la minería, eh, productos agrícolas, bueno, todo eso viene recogido en la definición de motor de sangre. Entonces, mientras el ferrocarril se desarrollaba en España, se inauguró en 1848, los tranvías, los tranvías urbanos que aparecieron más tarde comenzaron siendo tirados por mulas y caballos.
el motor de sangre, como hemos dicho. Una práctica común hasta la electrificación masiva a finales del siglo XIX y principios del XX, coexistiendo ambos sistemas de transporte. Cronología y coexistencia, pues veréis, el ferrocarril se instaura en 1848. La primera línea de tren en España fue la de Barcelona a Mataró. Se inauguró en 1848, como os ha dicho, siendo un transporte interurbano a vapor. Luego están los tranvías de mula, entre las décadas de 1870 y 1890. Los primeros tranvías urbanos, como el de Madrid en 1871, usaban mulas, llamados popularmente tranvías de sangre. ¿Por qué? Porque eran impulsados por animales. ¿Qué tienen los animales? Sangre. Nada, no os compliquéis la vida. Esa es la explicación, ¿vale? Luego hubo una transición. Estos tranvías de mulas coexistieron con el ferrocarril y fueron gradualmente reemplazados por tranvías eléctricos a partir de finales de la última década de los 90 del siglo XIX. Aunque las mulas también se usaron en la construcción del metro de Madrid hasta los años 60 del siglo XX. O sea, fijaros la influencia de los animales, que si no hubieran sido por estos animales, mulas, caballos, pues no hubiera existido las ciudades, el desarrollo industrial. Hemos de decir también que antes de los tranvías impulsados por motor de sangre, existían los autobuses denominados ómnibus, que eran autobuses también impulsados por el motor de sangre. Significa, básicamente, que eran vehículos de tracción animal, principalmente tirados por caballos, más que por mulas, por caballos. Estos vehículos, conocidos como omnibuses de caballos, dominaron el transporte urbano a principios y mediados del siglo XIX, antes de la adopción generalizada de los motores de combustión. Y bueno, y recojo también una información de aquí, de este libro, ¿vale? Que se llama Yantares de cuando la electricidad acabó con las mulas. Yo os lo recomiendo que lo leáis, es una lectura muy amena, os vais a enterar, uy, mi gata, de muchas cosas de la historia de España, historias muy interesantes, y esta información que viene ahora la recojo de este libro. Y dice, antes de la aparición de los tranvías en las grandes ciudades, el único medio de transporte era el ómnibus, arrastrado por caballos, o más frecuentemente en mulas. Antes he dicho que era más frecuentemente tirado por caballo, pero no por mulas. ¿Por qué? Porque, ya ahí me he equivocado ya, porque todavía no existía el asfalto como tal, y entonces el casco de las mulas se adaptaba mejor a lo que era ese suelo urbano del siglo XIX. No era un suelo liso, no era un suelo como hoy en día, era un suelo pues más rudimentario, y entonces las mulas es verdad que estaban mejor adaptadas. En Barcelona los ómnibus fueron bien recibidos, pero en Madrid, estas son unas notas que yo he cogido, como he dicho, del libro que os he enseñado, tuvieron poco éxito y se sustituyeron por tranvías, también de tracción animal, pero circulando con más orden por raíles metálicos. ¿Esto a qué se debía? Pues porque al circular esos tranvías por raíles metálicos, se tenía la capacidad de transportar a más gente que en un tranvía que no circulara por esos raíles metálicos, y la estabilidad era mayor y por tanto pues facilitaba el que las mulas pudieran hacer ese transporte en menos tiempo, y además
hacer un transporte en vías metálicas, las ruedas pasaban por vías metálicas, pues no había irregularidades en el terreno que pudieran, yo qué sé, provocar botes, por ejemplo, en, en el carro de transporte y claro, facilitaba mucho el viaje a los viajeros. Luego con la llegada de la electricidad se electrificaron los tranvías. En la novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, que también se menciona en este libro, de hecho la información la he recogido de este libro, no solo se alude a la desaparición de las muelas del paisaje urbano, lo cual era importante para la nivelación del terreno, para así poder construir viviendas, carreteras e industrias. Las muelas, al ser elevaciones, a menudo tenían que ser aplanadas o excavadas. Es decir, se dejaba un espacio urbano diáfano. ¿Qué eran las muelas del paisaje urbano? Pues eran pequeñas elevaciones que, claro, las ciudades, pues nacen, quieras que no, en el campo, ¿no? En terreno que antes fue campo. Entonces, pues hay pequeñas elevaciones, como los llamados cerros testigos, que son pequeños cerritos aislados en una zona llana, como en el paisaje urbano, o aparecen colinas planas o mesetas pequeñas, es decir, pequeñas elevaciones del terreno. Entonces todo eso se quita y queda un terreno plano, que facilita la urbanización. Entonces, bueno, no voy a entrar aquí en la definición de lo que es un cerro testigo, pero bueno, ya lo he dicho antes, son cerros pequeñitos que están en zonas que empiezan a urbanizarse y hay que quitarlos para facilitar la circulación de las personas, las mercancías, en fin, una serie de cosas, ¿no? Para facilitar el comercio, la movilidad. También en esta novela de la ciudad de los prodigios se alude a una nueva valoración de la puntualidad. Claro, ya todo va más rápido. Entonces se dice en la novela que gracias a la electricidad se garantizaba la regularidad y la puntualidad en todo. Entonces, un tranvía movido por electricidad ya no dependía de la salud e incluso de la buena disposición de las mulas para cumplir un trayecto con precisión de reloj. Ahora, con la electrificación de los tranvías, pues todo era mucho más puntual, más rápido y, en fin, más eficaz, digámoslo así. Ahora vamos a hablar de cómo eran los caminos antes de la aparición del asfalto, los caminos de herradura se llaman, que eran caminos por desfiladeros muy estrechos, de hecho no podían llevar carruajes anclados y servían para transportar cargas de un pueblo a otro. Entonces, estos caminos han sido históricamente las arterias vitales para el transporte en terrenos de vértigo, desfiladeros, barrancos, zonas elevadísimas. Las mulas, gracias a su pisada segura y resistencia, fueron las protagonistas en las rutas que desafían la gravedad, más que los caballos, ¿vale? Tenían, bueno, lo voy a decir aquí, tal como bien, para no irme por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho. Entonces, ruta que desafía la gravedad, como por ejemplo el Caminito de Rey en Málaga. Sierra de las Nieves, el Camino de Ronda Cortes, que está en la Sierra de Grazalema, utilizada para conectar pueblos a través de la montaña. ¿Por qué mulas para los caminos en precipicios? Porque a diferencia de los caballos, las mulas poseen un instinto de autopreservación superior al del caballo y una estructura ósea más densa, una estructura ósea más pesada, es decir, que la pega al suelo, ¿vale? Más estable. Son capaces de evaluar el terreno, no avanzan. Si sienten que el terreno o el suelo es inestable, soportan cargas más pesadas que los caballos
y mantienen el equilibrio. Sus cascos son más estrechos y duros, ideales para senderos rocosos y estrechos de apenas 1 metro de ancho. Es decir, digamos que son muy parecidas a las cabras montesas. Se adaptaban con mucha facilidad. ¿De dónde vienen las mulas? La mula es un cruce entre una yegua y un burro. Y es estéril. Es estéril porque de ese cruce resulta que tiene cromosomas impares que le impiden generar óvulos en el caso de la mula o espermatozoides en el caso del mulo. ¿Por qué se preferían también las mulas al mulo? Porque los mulos eran más nerviosos y las mulas tenían como más paciencia. Estaban más hechas para el trabajo que los mulos. Y bueno, y este es el vídeo. No podía acabar la historia del ferrocarril sin nombrar la importancia de, de los equinos, porque han sido muy importantes en el desarrollo industrial. Y no solo en el desarrollo industrial, ha sido muy importante en las guerras y en todo. Siempre ha estado presente el caballo, las mulas, incluso, bueno, en el comercio, como no, muy importante. Y aquí hasta hace poco en Málaga, pues los turistas se paseaban en carrozas tiradas por mulas y creo que la quitaron el año pasado. Y es una pena porque creemos que estamos protegiendo a estos equinos, pero en realidad lo que estamos haciendo es exterminarlos, porque si nadie los cría, porque ya no tienen ninguna funcionalidad, pues es una pena, la verdad. Y bueno, también decir que también me da mucha pena de cómo plataformas como YouTube, por ejemplo, tú podrás ver muchos vídeos de perros, de gatos, pero no verás ningún vídeo de burros, de asnos, de caballos, y en fin, es una pena también. Y le quería hacer un homenaje también a los equinos porque se le ha tratado muy mal, se le veían como meros animales de carga, de, que no tenían ninguna sensibilidad, que no sufrían. Y esa sensibilidad la tenemos ahora que tenemos un elevado nivel de conciencia, pero la gente de aquel entonces, entre que pasaban miseria, entre que tenían enfermedades, entre que también tenían una visión del mundo animal como que el único ser que podía sufrir, sentir, era el ser humano, pero los animales no, pues la verdad es que se le ha tratado muy mal eh, a lo largo de la historia y es una pena que hayan acabado sin más, que ya no se cuente con ellos sin más, y ya está, y que se le haya olvidado. Entonces, en esta novela de Platero y yo, que yo siempre recurro a ella, porque ya sabéis que me gusta mucho Platero y yo, pues hay varios capítulos que hablan que hablan del burro, ¿no? De cómo era la vida de los burros en el pueblo, de los asnos, de los burros, de las mulas. Hay un capítulo que se llama El Moridero. El Moridero era un sitio que estaba en los pueblos antiguamente, alejado de lo que es la zona donde vivía la gente, y allí se dejaban morir a los burritos viejos cuando ya no servían o no se le consideraba que sirvieran ya para hacer los trabajos de campo. Entonces, pues nada, pues vamos a leer el capítulo como homenaje. A ver, y dice Juan Ramón Jiménez, el moridero, tú si te mueres antes que yo, no irás platero mío en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del camino de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros, que no tienen quien los quiera. No serás
descarnadas y sangrientas tus costillas por los cuervos, tal la espina de un barco sobre el ocaso grano. El espectáculo feo de los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan en el coche de las 6. Ni, hinchado y rígido entre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que temerarios y curiosos se asoman al borde de la cuesta, cogiéndose a las ramas cuando salen las tardes de domingo al otoño a comer piñones tostados por los pinares. Vive tranquilo, platero. Yo te enterraré, perdona que está aquí mi gato, yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando lavan en el naranjo, y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz eterna. Y todo el año los jilgueros, los chamarices y los verderones te pondrán en la salud perenne de la copa un breve techo de música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo de azul constante de Mogue. Bueno, pues este es mi pequeño homenaje y esta es la historia del ferrocarril que va vinculado a la historia de la desaparición de transporte de motor de sangre. Y nada, yo no sé si algún día puede ser que la civilización se acabe tal como vamos, pero es una pena que ya no contemos con nuestros queridos amigos los equinos y es una pena como se ha dejado de lado, es que forma parte de nuestra historia y nuestra cultura. Y ya os digo, antiguamente en las ciudades pues había burros, podías ver burros, mulas, gallinas, cabras, de todo. Pero bueno, es una pena, solo digo eso. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un besito y que Dios os bendiga. Hasta luego, chicos.